Que les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Hoy en esta tarde damos gracias a Dios por la bendición de estar nuevamente aquí con ustedes y desde luego, ¿verdad?, por todas las bendiciones que tenemos, gracias a Dios por ello. El día de ayer estuvimos con nuestros hermanos allá en Pomona, Jesús es la Roca, el Ministerio Jesús es la Roca, que fue una tremenda bendición el estar con nuestros hermanos compartiendo no nomás alabanzas, la convivencia, la palabra del Señor y también, ¿verdad?, el alimento físico. Gracias a Dios por esa bendición tan grande con los hermanos por allá en Pomona. También, ¿verdad?, agradecemos a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado, las fuerzas que nos dio para levantarnos, por la salud, por las pruebas, gracias a Dios por ello. Y bueno, hoy en este día vamos a tocar o dar la continuidad acerca de lo que hemos hablado del reino de los cielos. Y es necesario, ¿verdad?, que sigamos escudriñando la palabra del Señor. En este ministerio nuestro interés principal es de que usted se enamore de la palabra del Señor, que sea una persona que crea realmente en la Biblia y Dios se va a encargar de llevarlo donde usted quiera, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que se pone a criticar ministerios o criticar religiones y pues eso no edifica en lo absoluto. De repente hay que mencionar la religión o las denominaciones, ¿verdad?, por cosas que tiene que puntualizarse. Pero no dedicar el ministerio completo a puro criticar y condenar a la gente. Eso no edifica a nadie, ¿verdad? La mayoría son gente muy amargada, pastores, ministros, sacerdotes o lo que sea, que se dedican solamente a atacar los ministerios, pues realmente hay mucha amargura en su corazón y desde luego Dios no habita ahí, ¿verdad? Por el fruto se conoce. Así que usted, ¿verdad?, donde se congregue, donde quiera que esté, vea la Biblia, léala, medítela y Dios se encarga de llevarlo donde tiene que ir. Hoy en esta tarde, la bienvenida también a mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos también, hermanos. Y bueno, después de la tremenda fiesta de ayer, vamos a seguir en fiesta hoy y desde luego pedirle oración, ¿verdad?, por todos los ministerios donde todavía tienen ese celo por la palabra, ese amor hacia las escrituras, que ya realmente no en todos los ministerios, lamentablemente, aún aquellos que comenzaron bien, ya ahorita están bajo el emocionalismo, el contratar artistas, entretener, pero ya no hay ese amor por la palabra de Dios y que la gente conozca la palabra de Dios. Pero vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que nos dé la guianza y que sea su palabra la que nos guíe en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar de nuevo aquí transmitiendo. Gracias también, Padre, por cada uno de los hermanos que nos van a estar acompañando. Aquellas personas que por primera vez nos sintonizan, también bendígalos, Padre, prepare también sus corazones. No queremos palabra de hombres, no queremos, Padre, interpretación de un solo hombre, sino queremos, Padre, lo que dice su palabra, que nos ayude, Señor, porque no es, Señor, interpretación privada, como dice su Escritura, sino lo que yo entienda, todo lo tenemos que entender, Señor. Es un error muy grande de que algunos quieren interpretar ciertos misterios donde no existen, Señor. Realmente su palabra ha sido revelada, solamente nos pide que escudriñemos, Señor. Por eso le pedimos que use mis labios, que no sea yo el que esté hablando, sino que sea su palabra la que esté dirigiendo a través del Espíritu Santo y prepare ese corazón para que caiga en una buena tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Yo sé que se ha hablado mucho de esta parábola, yo también la he predicado en ocasiones, pero vamos a enfocarnos en algo muy específico en esta parábola. Le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el 11, y el tema es, por obvias razones, la parábola del sembrador. Les recuerdo, apunte primero la cita bíblica y luego la busca, a menos que tenga y usted ya una pues cierta habilidad o ya tenga esa costumbre de buscar las escrituras, sepa dónde se encuentran, pues adelante, ¿verdad? No hay problema. Pero si usted no tiene mucha habilidad con la Biblia, apunte la cita y luego la busca. Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 11 dice en el nombre de Jesús. En aquel día, salido Jesús de la casa, se sentó junto al mar. 2. Y se llegaron a él grandes multitudes, de tal manera que entró él en una nave y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la ribera. 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar. 4. Sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. 5.
Parte cayó en lugares pedregosos y donde no tenía mucha tierra, y nació pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Mas en saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. 8. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, uno de a 100, y otro de a 60, y otro de a 30. 9. Quien tiene oídos para oír, oiga. 10. Y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Nota el versículo 11. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les es dado. Bueno, hemos dado 2 estudios anteriores acerca de lo que es el reino de los cielos. Pero cuando comenzamos hace 2 semanas, hablábamos acerca de que el ministerio de Juan el Bautista lo inaugura con este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, el Señor comienza también su ministerio con las mismas palabras de Juan, y es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahora hemos visto otros estudios también, otro estudio después de ese, donde dice, ¿verdad?, que ya estamos en el reino ya está aquí. Por tanto, tenemos que vivir el reino, y el tema se llama así: viviendo en el reino, ¿verdad? Porque en esta tierra, si usted se da cuenta, ¿verdad?, usted conoce a alguien que era borracho, era drogadicto, y se hizo cristiano, y dice: no, es que cambió de religión, y por eso ahí le prohíben, que me dijeron a mí, ¿verdad?, les prohíben tomar. No, no es que nos prohíban tomar. A mí no me cuida el pastor, a mí no me dijo: eres un borracho, deja de tomar. No, no. Él predicó el evangelio toca mi vida. El Señor se encarga de ayudarnos en nuestras debilidades. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y bueno, desde entonces ya no volví a las drogas, ni al alcoholismo, ni nada de lo que hacía antes. Y aunque todavía me falta mucho por corregir en mi vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo, y también si yo me esfuerzo en hacerlo, porque no me va a obligar el Espíritu Santo. Entonces, si yo me esfuerzo en hacerlo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a ayudar en mis debilidades. Entonces vamos creciendo poco a poco, tenemos batallas en nuestra carne. El apóstol Pablo también dice eso, que hay en nuestros miembros la ley del pecado. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que es una batalla grande. Por eso cuando usted ve que alguien que era drogadicto, que alguien que era una prostituta, que alguien era un pandillero, que alcohólico, y ya no toma, no es porque le prohíben en su religión tomar o emborracharse o lo que hacía antes, no. Es que simplemente cuando llega el Señor a nuestra vida, cambia. Ahí se refiere el Señor a que en este reino de oscuridad, lo que es el mundo entero, que dice la Biblia, que está bajo el maligno, y todo lo que está alrededor está bajo el maligno. Bueno, hay un grupo en muchas partes del mundo, no voy a decir que nomás aquí, eso es mentira, hay un grupo, ¿verdad?, que se identifica, o más bien se diferencia entre los demás, y es aquel grupo que le ha entregado la vida al Señor. Por tanto, vivimos en un reino diferente. Por eso de que no ocupamos que nos cuide el pastor, o que nos cuide los miembros de no tomar, o de no adulterar, o de no emborrachar, no drogarse, porque simple y sencillamente estamos bajo otro dominio o bajo otro reino. Y también tenemos un rey diferente, que ese rey es el rey de paz, es un rey que nos ayuda. A eso nos referimos. Habrá muchos que digan: no, es una fantasía, es una mentira. Bueno, para nosotros que lo hemos vivido, y yo fui ateo, entonces cuando nosotros lo hemos vivido de corazón y que hemos tenido ese encuentro con el Señor, podemos testificar desde adentro de nuestro ser de que esto es real, ¿verdad? Porque a mí, cuando me hablaban de Dios y todo eso, pues se me hace una mentira, una fantasía. Pero cuando el Señor toca mi vida, ahí es donde puedo ahora sí testificar de que esto es real. Pues bueno, ese es el reino en el que ya estamos viviendo. Por eso dice la Biblia que el mundo no nos conoce, porque nosotros vivimos con diferente orden. Ahora usted puede decir: oh, yo conozco un pastor que es borracho, que ha estado robando. Claro, pero él no es un cristiano, ¿verdad? Y si un día lo fue, realmente se olvidó de lo que Dios le dio, entonces se alejó del Señor. Eso pasa con muchos malos testimonios, eso sabemos, lo dice la Biblia, pero van a dar cuentas por ello. Entonces por eso nosotros no nos fijamos: oh, es que aquel es hipócrita, cayó o está engañándonos, ya no voy a seguir. No, no, no. Esa es su batalla de él, es su lucha de él. Y quizá un día vuelva, yo no sé, quizá un día vuelva. Pedimos a Dios que regrese, pero si no regresa, yo tengo que continuar.
Yo tengo que seguir adelante, no podemos detenernos porque aquel se detuvo, no, al contrario, tenemos que seguir adelante. Esa es la gran diferencia. Aunque muchos dan un mal testimonio, van a dar cuentas por el mal testimonio. Ahora, vamos a hablar de lo que es esta parábola que se refiere exactamente a lo mismo. Estamos hablando, ¿verdad?, del sembrador, que muchos la conocemos, esta escritura, donde dice que salió a sembrar, y en el versículo 4 dice, capítulo 13 de Mateo, versículo 4 dice, y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. No es que sembró allí junto al camino, no, cayó la semilla ahí. Es obvio, muy obvio, yo el año pasado sembré calabaza, sembré varias cosas en una hortaliza que tengo, y hoy precisamente estaba en la mañana ahí limpiando, cuando me doy cuenta que tengo 3 calabazas. Yo no sembré este año, pero salieron ellas solas. ¿Por qué? Porque había caído el año pasado la semilla, y ahora fructificaron. Entonces, no es que yo la sembré, no, aquí pasa lo mismo. No es que salió a sembrar en la piedra, no, cayó ahí. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar un accidente, va uno tirando la semilla y va a caer a un lado del camino. Versículo 4. Y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Entonces dice que esa cayó junto al camino, cerca del camino estaba allá, pero no estaba en el camino. Llegan las aves y se comen la semillita. En el versículo 5 dice, y parte cayó en lugares pedregosos, donde no tenía mucha tierra, y nació pronto. Fíjese bien, la semilla es tirada ahí, o cayó ahí, y sale rápido. Dice, pero, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Mas saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. O sea, no había profundizado, como dice ahí, no había profundidad en la tierra, por tanto, se secó rápido. En el 7, y parte cayó entre los espinos, y las espinas crecieron y la ahogaron. En el 8, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno de a 100, otro de a 60, y otro de a 30. Ahí lo tenemos. Entonces está hablando aquí, ¿verdad?, de aquellos que cayeron junto al camino, en lugar empedregado, el otro entre los espinos, y otra porción, la que tiró directamente a la tierra, cayó en buena tierra, y dio fruto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos, ¿verdad?, que, perdón, uno dio 60, otro 30, otro 100, entonces, pero dio un fruto. ¿Por qué? Porque cayó en buena tierra. Aquí la situación es que cayó en buena tierra. Ahora, ¿a qué se refiere esta parábola? Y podemos, ¿verdad?, y lo hemos hablado de otras formas, ¿verdad?, de que tenemos que dar fruto, unos no dan fruto, y empezamos a hablar de la diferencia en estos 4 tipos de personas. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hizo el cambio, o también qué fue lo que se perdieron esas personas. En el versículo 11 dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino. Porque le pregunta al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice, es que a vosotros, hablando con los discípulos, les he dado que entiendan los misterios del reino. Entonces, ¿a qué se refiere esta parábola? Precisamente a eso, al reino de los cielos. No es una parábola que hable de cómo sembrar, sino la semilla que está tirando es el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Vamos a ver la interpretación de lo que dice aquí en el versículo. Vamos a ver el versículo 4. En el 4 dice, versículo 4, y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Cae junto al camino, llegan las aves porque está arribita y se la comen. Pero ¿qué significa esto? Ahora el Señor, vamos a ver versículo 18 y versículo 19. 18 y 19 de aquí mismo del capítulo 13. Versículo 18. Y oído pues vosotros la palabra del sembrador, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. 19, aquí les da la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga bien, la palabra del reino, y no la entiende, no entiende la palabra del reino, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y aquí está diciendo quién es este. Este es el que recibió la simiente junto al camino, el que recibe la semilla. ¿Qué es la semilla? Es precisamente la palabra del reino. Ahora, mi hermano, tú que eres predicador, que estás comenzando apenas a dar estudios, déjame decirte una cosa importante. Muchas de las veces hablamos nomás de que el evangelio y el evangelio, claro, hay que dar el evangelio, pero el Señor mandó que predicásemos el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que vimos en estudios pasados. Y obviamente eso también es evangelio.
Porque muchas de las veces estamos hablando, y es triste oír ministerios que hablan de su líder, que hablan de su apóstol, de su sacerdote, y están hablando de un pecador igual que nosotros. Pero no está presentando ni siquiera a Cristo, ni está presentando el Evangelio del Reino. Y el Señor nos ha mandado a nosotros que llevemos el mensaje del Reino. Cosa que a veces hay hermanos que dicen, yo ni sabía eso, yo pensaba que era no predicar. Bueno, ¿qué estás predicando, hermano? Muchas de las veces invitan a la gente, oh, va a venir un cantante famoso, este domingo te invitamos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y cuando la iglesia se mueve bajo el poder de Dios, no necesita cantantes o artistas mundanos, dizque convertidos al cristianismo, para atraer a la gente. No, mi hermano, usted tiene que predicar y hablarle a la gente del Señor y que el Señor los ama. Y si el Señor toca su corazón y lo trae donde usted se congrega, gloria a Dios. Pero si el Señor lo lleva a otro lugar, gloria a Dios también por ello. Yo no predico para llenar este lugar, de eso se encarga el Señor. Yo predico porque me es necesario predicar el Evangelio del Reino. Fíjese bien, no me pierdan Mateo capítulo 13, acompáñenme en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Mateo 24, perdón, versículo 14. Mateo 24 y versículo 14. 24, versículo 14. Aquí el Señor está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Recordemos que esta historia, les recomiendo que lo lean, Mateo 24, donde le dice, ¿verdad?, que ven el templo, ahí los muros del templo, y le dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos le hacen tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, ¿verdad? ¿Y qué señal habrá tu venida? Y del fin del mundo. Hace tres preguntas ahí los discípulos, y está contestando las preguntas que le hacen los discípulos. Pero el versículo 14, Mateo 24, 14 dice, y será predicado, óigalo bien hermanos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las profecías que habla el Señor en Mateo 24, versículo 14, está hablando de que será predicado el reino, o será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Ahora un hermano me decía, oye hermano, pero ¿cómo puede ser posible si la gente no se ha convertido, todo el mundo se ha convertido? No, es que no dice que se van a convertir. Eso no dice la Biblia, eso lo inventó el hermano o le predicaron mal. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que será predicado el evangelio en todo el mundo. No que todos se van a convertir, porque eso es falso. De hecho la Biblia dice, ¿verdad?, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, si usted va a predicar el evangelio, porque es parte de la profecía, va a lanzar la semilla. Usted no se preocupe si esa persona viene a su congregación o no. Usted va a predicar el evangelio. Y quizá no se va a convertir en ese año. Quizá alguien más en el trabajo o la familia le va a predicar allá en donde él vive o donde él trabaja. Y va a seguir sembrando. La semilla que usted plantó, va a seguir alguien regándola con oraciones, con seguir predicándole. ¿Y qué va a pasar un día? Va a llegar al camino del Señor. A mí mi hermano Rey, que Dios me lo bendiga, fue el que me habló del Señor la primera vez. Cuando él me habla del Señor, me invitó a su congregación. Pero siempre pasaba algo en mi trabajo. Entonces siempre pasaba algo, el carro me tronó una llanta, en otra ocasión en la ruta me dijeron que llevar otras cosas. Total que cada vez que el hermano Rey me invitaba, no pude ir. Y él fue el que me dio el mensaje primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vuelvo a encontrar a un amigo que me había apartado de mis amigos, me encuentro con mis amigos, mi amigo Arturazo, hermano del Señor después, cuando él me invita a la iglesia, ¿verdad?, cuando lo veo que habla diferente y me dice que no está tomando, bueno, yo fui a la iglesia donde él estaba y ahí fue donde yo me congregué. Pero el hermano Rey fue el que comenzó la obra. El hermano Rey me predica el evangelio del reino, me habla del amor del Señor, me habla de lo que Dios hace, las maravillas que Dios hace, y es ahí donde me toca el Señor. Pero donde realmente me congregué fue con mi hermano Arturo. Ahí fue ya otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque me habló y mi amigo, mi hermano Arturo, él me empezó a seguir predicando, y ahí es donde voy. Entonces tú cuando predicas, mi hermano, no creas que pierdes el tiempo predicándole a alguien porque no va a tu congregación.
Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar el reino, porque eso es lo que dice la Escritura, es parte de la profecía, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿Por qué? Porque ahí está la segunda parte que hay que entender. Primero, tiene que predicarse en todo el mundo, no para que se conviertan todos, porque no va a pasar así, sino para testimonio. Esa persona un día va a decir delante del Señor: oh, yo no sabía del evangelio. Va a decir el Señor: sí, te mandamos predicadores, te mandamos un compañero o una amiga que te hablaron del Señor y tú no aceptaste. Entonces, el evangelio que ha rechazado ella, ¿verdad? Porque tiene su religión, porque es cómoda como está, o porque no cree en Dios, o lo que sea, se le predicó el evangelio, ella tenía ya, según solucionar su vida espiritual, muere y no tiene pretexto, porque para testimonio es que se le ha predicado. ¿Cuántas veces te han hablado del Señor y qué dices tú? Oh, yo tengo mi religión, yo estoy bien así, yo no tengo que cambiar, a mí no me van a engañar. ¿Y qué pasa? Te están presentando el evangelio. Hablo con el que lleva el evangelio, no con el que te quiere a fuerzas convertir, porque eso no es de cristianos. Predico la palabra y mi trabajo no es convertir a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para testimonio, porque delante de Dios no tendrás pretexto de que a ti no te hablaron o que nunca se te presentó la oportunidad de conocer al Señor. Entonces, se predica el evangelio a todo el mundo para testimonio. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego, en tercer lugar, dice: y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque sería injusto que el Señor destruyera la tierra sin que me diera a mí la oportunidad de que conociera el evangelio o la salvación. Entonces, primero se predica el evangelio a todo el mundo, para que no tengan testimonio, para que no tengan pretexto de que no se les presentó, y entonces, ahora sí, no dice será el fin, vendrá el fin. Entonces, no tiene pretexto nadie de decir: pues que a mí no me enseñaron, ¿verdad? O es que yo, hijo de pastor, no pensé que yo también ocupara salvación. O es que yo tenía un tío o un hermano que era sacerdote y pensamos que con eso la teníamos hecha. No, aquí no es, aquí es individual. Entonces se predica el evangelio para testimonio, ahí nadie va a poder decir yo no sabía, lo rechazaste, eso dice la Biblia, se sacude uno el polvo de sus pies y se va. No te va a obligar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene el fin, porque ahí ahora sí, como ya hubo testimonio y no hay no hubo respuesta de tu parte, pues ahora sí ya con todo derecho el Señor tiene para juzgarte. ¿Por qué? Porque ahora sí viene el fin. Ahora sí, volvamos a la parábola de Mateo 13. Eso no es para recordarle, mis hermanos, que es parte de la profecía antes de la venida del Señor, que se predicaría el evangelio del reino en todo el mundo. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo aquí la parábola. Ya vimos que aquí en el versículo 19, vamos a leerlo otra vez, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino, óigalo bien de qué está hablando, la palabra del reino, y no le entiende, y dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, sí había caído la palabra en el corazón, pero ¿cuál fue su pretexto? No le entiendo. ¿Cuántas veces me va a oír usted o me ha oído por años decir lo mismo? Alguien puede decir: oh, hermano, ya lo he oído muchas veces. Sí, hermano, porque lo voy a seguir insistiendo. Muchas de las veces yo he oído ese pretexto: es que yo no leo la Biblia, y hablo de cristianos, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y yo le pregunto: ¿y no leyéndola, le entiende? Oh, no, pues no. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? No le quiero entender, es lo que está diciendo. O sea, si la lee no le entiende y prefiere no leerla. No, cuando el Señor dice que tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Y exhorto a mis hermanos pastores, hermanos líderes de las iglesias, que importante es de que tengan el día de estudio, porque es bonito tener alabanza, tener compañerismo, tener ayudamiento, todo es muy bonito, está bien. Pero ¿qué pasa con la enseñanza? Se ha dejado a un lado. Hay lugares donde ya nomás a pura predicación del evangelio, puro amor, amor, amor. Pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está nuestro compromiso con Dios? Eso ya no lo quiere hacer mucha gente. Pasó con Israel. Acordémonos que Israel dice, ¿verdad?, a los profetas: no nos hable la verdad, hablarnos cosas halagueñas, ¿verdad?, cosas que nos endulce el oído nada más. No nos habla la verdad. Hoy en día están igual. Yo he oído, hermanos, que se predica la verdad, buscando un lugar donde está un pastor muy atractivo, muy carismático, la esposa muy guapa y también carismática, con una vestimenta muy mal vestidas, y se van para allá. ¿Y qué dice? No, acá también hay amor. Es mentira, están yendo, ¿verdad?, porque no quieren escudriñar la palabra de Dios, porque no quieren oír palabra de Dios. Pero allá es lo mismo, predican la verdad. No es cierto, o sea, lo podemos ver, eso es fácil, pero como ya no lee la Biblia, ya no escudriña la palabra de Dios, ya no puede identificar la diferencia. 19.
Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que Dios no quiere que la entienda? ¿O será que yo soy el que no la quiero entender? Obviamente Dios quiere que yo la entienda. Por eso dejó la palabra. Por eso dejó que escudriñáramos. Si Él dejara un libro que no se puede entender, como se enseñó por muchos siglos, verá, ¿cómo es que nadie entiende la Biblia? No, no, la Biblia está sencillísima. Fue Dios el que la hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el pretexto de que no la entiende, no la lee, por tanto no sabe lo que está haciendo en el cristianismo, nunca se va a enterar de lo que Dios quiere que haga, su compromiso que tiene con Dios, no se va a enterar. Por eso dice, no la entiende. Entonces, el que no entiende la palabra, porque no quiere entenderla, porque no se quiere esforzar, porque no quiere leer, ¿qué es lo que pasa? Presa fácil del enemigo. ¿Qué dice ahí? Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, la semilla cayó ahí, no la quiere entender, hablando de la palabra de Dios, no la quiere entender porque no la quiere entender, y ahora es presa fácil del enemigo, le quita la semilla. Y dice, es el que recibió la simiente o la semilla junto al camino. Estaba cerca del camino, casi en el camino, pero no en el camino. Y sabemos que la Biblia dice que el Señor es el camino. Estaba muy cerca de ser cristiano, pero no se acercó tanto. De lejos estaba mejor, más cómodo, sin compromiso. Es triste, pero es la verdad. ¿Qué es lo que pasa? No quería un compromiso con Dios. Y eso es muy lamentable. Pero no la entendió porque no quiso entenderla. Es el primer grupo. Versículo 7. Y parte cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Ese es el segundo grupo donde cae la semilla. No es que sembró ahí en la semilla, no, cayó ahí la semilla. El versículo 7, vamos a analizar el versículo 22. Ahí está la interpretación de esta parábola. Versículo 22. El que recibió la simiente entre las espinas, este es el que oye la palabra, y el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto. Fíjese bien qué interesante ahora. Este es el que recibe, en el versículo 7, en las espinas. ¿Qué son aquí las espinas? Ya sabemos que la semilla es la palabra del reino, es el evangelio que tenemos, perdón. Pero en el 22 dice, el que recibió la simiente entre las espinas es el que oye la palabra, sí la oye, pero, óigalo bien, aquí está el pero dice aquí, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Sabe cuántos hermanos están hoy en día dejando la verdad del evangelio? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que tendrán comezón de oír y se alejarán de la verdad. Porque están esos predicadores hoy en día, no son cristianos, se lo digo de un principio, no son cristianos, parecen cristianos pero no son, hablando acerca de la doctrina de la prosperidad. Y empiezan a embaucar a muchos. Yo conozco varios hermanos que cayeron en ese engaño. Le dicen, es que tú eres hijo del rey, por tanto, tú debes de vivir bien. La pobreza no es de Dios. Tú eres un hijo del rey. Tú eres un llamado. No fuiste llamado a ser pobre. Mira, ahí está Job, ahí está Abraham. Y empieza a usar textos, hermanos, y torcerlo de tal manera que piensan muchos que es verdad. Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Nosotros tenemos que tener cuidado con esta interpretación. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay todo, ricos y pobres, porque las riquezas vienen de parte de Dios. Eso es bien importante que lo entiendas, hermano. Las riquezas vienen de parte de Dios. Habrá hermanos que quieren enriquecerse y enriquecerse. Cuidado, porque puedes caer en el lazo del diablo, como dice la Escritura. Entonces, ¿oyeron la palabra? Sí. ¿Les gustó la palabra? Sí, porque es palabra de Dios. Pero los afanes y el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y las riquezas, lo alejaron de la verdad. Versículo 22. El que recibió la simiente entre las espinas, este es el que oye la palabra, y el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto. Ni siquiera llevó fruto. ¿Por qué? Porque los afanes lo apagaron. Yo conozco hermanos, ¿verdad?, que lamentablemente dejaron de congregarse. ¿Por qué? Por un buen negocio, por un trabajo grande, porque tuvieron un lugar mucho mejor, tuvieron que irse lejos. Y yo recuerdo en algún lugar, ¿verdad?, el pastor le dijo a este hermano, dijo, hermano, ¿ya pensó en su vida espiritual en una iglesia? Oh, no, hermano, voy a venir hasta acá. No va a poder venir siempre, hermano. No va a poder venir siempre.
Y dicho y hecho, venía la familia completa. El niño, el más pequeño de ellos, era bueno para la Biblia. Yo me admiraba de tan pequeñito que era y bueno para la Biblia. Siempre llegaba hablándome de la Biblia y yo encantado con ese niño. ¿Por qué? Porque desde niño estaba en la Escritura. Pero ¿qué pasa? Bueno, se fue a un lugar más grande, alberca y no sé qué tantas cosas. Y el pastor le dijo, ¿verdad? Le dijo, ¿estás seguro? Que busque una iglesia por allá. No, que vamos a venir hasta acá. Sí, al principio sí vinieron. Al rato ya nomás venía él el domingo y parte de la familia 2 o 3 veces a la semana. Él ya ni el domingo después, solamente cuando les tocaba hacer algo en la iglesia. Y para no ser tan largo el cuento, se apartaron del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el engaño de la riqueza, de la prosperidad, se comió lo que tenía en su corazón. Y lo más triste fue que el niño también dejó de leer la Biblia. Imagínense lo que sacrificaron por la economía mucho mejor o por el progreso económico, sacrificaron todo. Yo espero en Dios que esa familia ya esté en el camino del Señor otra vez. Pero qué triste es que por los afanes o por el engaño, porque dice que es engaño de las riquezas, se han apartado de la palabra. Reciben la semilla, cae la palabra, sí, pero cuando empiezan ellos a ver la economía y se empiezan a alejar del Señor, cuidado. A mí me ha pasado que cuando le digo a los hermanos, ¿verdad? Le digo, hermano, ¿sabe qué? Está hablando más de dinero que de Dios. Algunos se han molestado, no, ¿cómo qué, hermano? Si yo mi relación, esa actitud que como contesta, está hablando de que ya están apartándose. ¿Verdad? Porque aquel que todavía tiene algo de Dios dice, no, hermano, yo sé, perdóneme, hermano, yo voy a echarle ganas. Pero aquel que se enoja, hermano, ya sabemos que ya está alejándose, ya está de su frialdad en el corazón. Por eso es bien preocupante. Ahora, esa semilla del reino es la que va a hacer cambio en tu vida si tú dejas que Dios sobre en ti. Ahora, si te estás afanando en las riquezas, déjame decirte otra cosa, va a traer esta desgracia en tu hogar. Alguien que yo conozco también, ¿verdad? Le hablé del Señor, dijo, no, ¿sabes qué? No me hables del Señor a mí porque cada vez que a mí me hablaban del Señor, iba a la iglesia, me iba mal. Entonces, ahora me va muy bien, tengo mi negocio, tengo esto y lo otro. Le dije, mire, lo que pasa es que el enemigo así es, siempre va a tratar de que usted, no, está bien, no me hables ya porque yo tengo un buen negocio, tengo familia bien. ¿Qué pasó? Al rato él andaba con una de las secretarias de ahí, él ya era un hombre de mi edad, ya arriba de 50 años, con una jovencita de 18 años, obviamente ella no andaba por lo guapo que era este hombre, no, sino por el dinero. Tenía un camionetón del año y su esposa va muy bien, al rato los hijos hicieron drogadictos y empezó ahí el problema. ¿Qué pasó? Bueno, por el afán de las riquezas, el engaño de las riquezas, le impidieron que el evangelio siga trabajando en su vida. Eso es muy preocupante. Peor aún cuando ya alguien tiene tiempo en el evangelio y empieza a buscar el pretexto de que, bueno, es que tengo que progresar, tengo que sacar mi familia adelante, y empiezan a buscar un pretexto para alejarse un poquito del Señor. Déjame decirte que el diablo no se agarra un poquito, se agarra todo. Y ahí es donde empieza a apartarte del evangelio. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a ver el otro grupo. Vamos a ver ahora el versículo, el 8, perdón. Perdón. Vamos a ver ahorita, en el 21, vamos a seguir viendo el 21, que no lo expliqué bien En el versículo 20, es el que cayó en piedra. Versículo 20, el que fue sembrado en lugares pedregosos es el que oye la palabra y al instante recibe con gozo. El que cayó en la semilla en las piedras, recibe con gozo la palabra. Óigalo bien, con gozo. No es que no le gustó, lo recibe con gozo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? No tenía raíz. Versículo 21 dice, y no tiene raíz en sí mismo, mas dura poco tiempo, porque venida la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, al instante se escandaliza. Es el otro grupo, hermanos, donde cuando llega la prueba, desmayan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Al no tener firmeza espiritual, al no tener esa firmeza, esa raíz bien plantada, cualquier viento lo mueve. Y hay hermanos, ¿verdad?, que cuando llega la prueba se apartan del Señor, luego regresan, hay otra prueba, luego se van, y luego regresan. Perdóname, pero es que nunca han regresado. O sea, nunca han regresado, siempre han estado fuera, ¿verdad? Porque el que está firme en el Señor, en su palabra, jamás se aparta por eso. Resiste la prueba, porque aunque fuera un ataque del enemigo directamente, dice que solamente resiste al diablo. Pero dice antes que me someta a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Este grupo es aquel que recibe la palabra con gozo, parece que es cristiano, todo está bien, la semilla parece que cayó en una buena tierra, tiene buenas obras en la iglesia,
Pero cuando viene la prueba, cuando viene esa lucha en su vida espiritual, desmaya. ¿Por qué? Porque no tiene raíz, porque no está bien cimentada. Ese es el problema. El Señor habla de otra parábola también, donde dice que os compararé, aquel que oye la palabra y la hace, o sea, que la obedece, os compararé con un hombre que edifica la casa sobre la roca. Vienen el vientos impetuosos y no cae. Pero aquel que oye la palabra y no la hace, lo compararé con alguien que edifica la arena. Llega un viento fuerte y se cae, y grande es su ruina. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando uno edifica, hermanos, en la palabra del Señor, que le mete tiempo a la oración, al estudio de la palabra, tratamos de obedecer lo que más se puede en la palabra del Señor, bueno, eso crea confianza, crea raíces firmes, fuertes en nuestro corazón. Pero cuando estamos nosotros solamente vacilando, que ahora sí, que ahora no, déjeme decirle que no está firme para nada. El camino cristiano no es fácil. No, el que te dijo que era fácil es un mentiroso, un engañador. No, hermano, es difícil, es luchas constantes. Y la peor lucha, ayer hablaba con un hermano, le digo, la peor lucha, hermano, es conmigo mismo. No es con los hermanos, no es con aquellos que me atacan, no es con los que me critican, no es con los del trabajo, no, es conmigo mismo. Esa es la peor lucha, ni con el diablo ni con el mundo. Mi peor lucha soy yo mismo. Ese es el punto que está hablando aquí. Llega la prueba y desmaya. ¿Es culpa del evangelio? No. ¿Es culpa de Dios? Tampoco. ¿Culpa del diablo? Tampoco. Es culpa de usted. Cuando llega la palabra al corazón, tenemos que esforzarnos en obedecerla, meditarla. Y es lo que ya no quiere la iglesia hoy en día, esforzarse por la santa y bendita palabra del Señor. Ahora hemos visto que el que no la entiende, ¿verdad? Es como aquel que sembró por arribita, llega el enemigo, como no la quiso entender, se lleva la semilla. Lo que le ha caído en el corazón, se lo lleva la semilla. Vemos lo de las espinas, vemos el del empedregado. Entonces, todos ellos no hicieron, el esfuerzo por obedecer la palabra. Y pretextos tienen muchos. No, es que hay por los hipócritas. No, es que el pastor me ofendió. Es que mi esposa ya no quiere. Es que mi esposo no me ayuda. Es que los hijos se rebelan. Todos tienen un pretexto. Pero esos son pretextos. Razón ninguno tiene. Pero pretextos, hay miles de pretextos para decir, yo no sigo por esto. No, aquel que reconoce y dice, Señor, yo sé que estoy fallando, ayúdame. Lo que sea que te esté jalando fuera del camino del Señor, inmediatamente córtalo, hermano. Nadie puede con eso. Necesitamos nosotros tener la fortaleza y la firmeza, porque el día de mañana van a venir más pruebas grandes, y déjame decirte que la prueba no es para que caigamos, es para que crezcamos espiritualmente. Vamos ahora sí al cuarto ejemplo. En el versículo 8 dice, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno de 100, y otro de 60, y otro de 30. Fíjese bien, ahora sí cayó en una buena tierra, y dio fruto. De acuerdo a la capacidad de cada uno, es el fruto que va a dar. Entonces, vamos a ver lo que dice en el versículo 23. Ahora sí, la interpretación. Mas el que recibió la simiente en buena tierra, este es el que, oiga bien, oye la palabra y entiende la palabra. El que oye y entiende. Pero que el primero que vimos no tiene la capacidad. Quizá tenía hasta más capacidad que pero no la quiso entender. No se quiso esforzar. Pero oyó y entendió. Y obviamente después de entender, tiene que obedecer. Dice ahí, y que también da el fruto y lleva a uno a 100, y a otro 60, y a otro 30. Esto es muy importante entenderlo. Es una parábola, y una parábola es una figura de algo que pasa en nuestra vida espiritual. Entonces, yo siempre les digo aquí en este lugar, que la semilla caiga en buena tierra. Cuando yo oro por usted que me está viendo aquí, oro para que caiga la semilla en buena tierra. No mi palabra, sino lo que estamos leyendo aquí. Porque yo soy hombre que puedo fallar, me resbalo de repente, me equivoco, como ahorita que me brinqué este texto, me equivoco porque soy humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted cuando oye la palabra y empieza a pedir, Señor, ayúdame a entenderla, pero usted oye la palabra y dice, ay, no la entiendo, yo mejor así me quedo, y cierra su Biblia. Es uno de los que están en el primer grupo, el que cae junto al camino. Pero nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos, hermano. Lo que vimos en Mateo 24:14, que será predicado el reino, o más bien el evangelio del reino, en todo el mundo. Entonces nuestro trabajo como cristianos es, hermanos, predicar el evangelio del reino. Es el trabajo que el Señor nos dejó.
Es el trabajo, perdón, la predicación de Juan el Bautista, la predicación del Señor en su ministerio y la predicación de los discípulos también. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar el Evangelio del Reino. Y ya hemos aclarado de lo que es, qué es el Evangelio del Reino. Aquí está en este momento. Hermanito, si estás perdiendo tiempo hoy en día con las redes sociales, se pierde mucho tiempo en viendo tonterías que no edifican. Entonces, eso hay que tener cuidado. Yo no digo que no veas cosas que te pueden gustar. Yo soy fanático de los documentales. Me gusta mucho la naturaleza, lo que hace Dios ahí. Yo veo la mano de Dios en todo eso. Me gusta. Y he estado a veces hasta 4 horas viendo diferentes documentales, ¿verdad? Me gusta la historia, me gusta lo que habla de la Biblia, la geografía, todo eso me gusta. Pero también debo dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo te digo, oh, no veas eso. ¿Por qué? Porque también es necesario conocer otras cosas. Y de hecho puedes comparar la naturaleza, la belleza, todo lo que vemos, lo puedes ver con la Biblia también. Pero también dedícale tiempo a la palabra de Dios. Así como le dedicas tiempo a ver otras cosas que te pueden gustar, que no es pecado tampoco, pero te pueden gustar, bueno, dedícale también tiempo a la palabra de Dios. Porque ahí tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que dedicarle tiempo a nuestras actividades personales. Todo eso es válido. Pero no te olvides de la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a fortalecer tu fe y también te va a ayudar a que lleves fruto. Ahora pregúntate, ¿qué fruto llevas delante de Dios? Fruto personal y fruto también en grupo. ¿Cuál es el fruto que llevas? Dicen, es que yo no puedo cambiar. No, no puedes cambiar tú, por eso le pedimos a Dios que nos ayude. Pero si yo pudiera cambiar, no ocupara a Dios. Pero yo ocupo de Dios para poder cambiar también. Y le pido a Dios que me ayude en mis debilidades, porque solo Él me puede ayudar en todo esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. La Escritura es, el reino del Evangelio es esto. Es nuestra vida, es nuestra guía, es nuestro mapa. Y de esto, hermanos, vamos a dar cuenta si no lo predicamos. Si tú piensas que solamente el pastor o los ministros son los que deben de predicar, estás equivocado. Tú, desde el primer día que conociste al Señor, ya tenías que haberle hablado a la gente de lo que Dios ha hecho en tu corazón. No, yo sé que muchos dicen, no, pero yo no sé la Biblia, todavía no me la aprendo. Es que no ocupas aprenderte de memoria la Biblia. Si fuera por memoria, hermano, yo estaría frito, hermano, porque yo no me sé la Biblia de memoria, no me la sé. Yo he tratado y la verdad no he podido. Pero, oye, lo poquito que entiendo yo trato de ponerlo en práctica. Y no es fácil, no es fácil, mi carne se revela todavía. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Y me he resbalado, muchas veces me he resbalado, pero tengo que seguir adelante, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque soy humano. Y habito en esta carne que aún tiene sus malas costumbres y tiene debilidades y tiene pruebas y tiene enfermedades. Aún habito en este cuerpo. Pero llegará un día en que ya no batallaré con eso. Y ahí voy a estar, ahora sí, como Dios lo pide, ¿verdad? Con una transformación completa, con una nueva humanidad o un nuevo cuerpo, más bien un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber malos pensamientos, ya no va a haber esas luchas que tengo hoy en mi carne. Pero mientras que esté en esta carne, tengo que seguir adelante. Por tanto, hermanos, sigamos lo que es, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, hermano, tú que conoces la palabra de Dios, es nuestro compromiso de enviar a la gente el reino de los cielos, de decirle, aquí está Cristo. Aquí es no que hable de tu apóstol o de tu profeta o de tu pastor o tu papa o sacerdote, no, háblales de lo que Dios ha hecho en tu corazón y diles, mira, Dios puede transformar tu vida. Yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era de lo peor y ahora Dios ha hecho un trabajo en mi vida. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que me está ayudando. Y predícale la palabra, ponte a leer, a estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a fortalecer. Y esto aparte es el cumplimiento de la Escritura de Mateo 24:14, que será predicado el reino del Evangelio en todo el mundo para testimonio, para que nadie diga que no tuvo la oportunidad. Todos estaremos delante de Dios, pastores, viejos o nuevos en el Evangelio, todos estaremos delante, dice la Escritura, estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en vida, dice la Biblia, y habla de la iglesia, no habla del mundo. Ellos van al trono blanco, que es diferente, por allá en Apocalipsis 20, pero nosotros estamos donde dice que llegará, hermanos, al tribunal de Cristo y va a ser recompensado conforme a lo que hayamos hecho. Eso dice la palabra de Dios. Pero si yo no hago lo que tengo que hacer, Santiago dice también que me es contado como pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pues es que aquí no nos escapamos nadie. Si yo digo que nada más el pastor es el que tiene que hacer el trabajo, equivocado.
Años atrás había hermanos que decían, oh hermano, que hay un hogar que visitar. ¿Cuándo comienza? Todos pensaban que yo iba a hacer todo el trabajo. No, es que ellos también tienen que hacer el trabajo. No es el trabajo del pastor, no porque no lo quiera hacer, sino porque todos tenemos que trabajar en la obra del Señor. Eso es muy bonito que también ellos digan, hermano, hay un hogar allá, podemos ir a predicar. Vayan a predicar, qué bonito es eso. Yo, gracias a Dios, con mi hermano Jacob, que Dios me lo bendiga, a Jacob aquí en Rubidux, yo le decía, hermano, queremos ir a dar un estudio con los jóvenes acá. Vaya, hermano. ¿Y de qué les hablo, hermano? Pues yo no sabía. ¿De qué les hablo? Hable de esto y esto y esto y esto. Es lo que llevaba. ¿Por qué? Porque yo quería hacer algo en la obra del Señor. Y eso me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque me obligaba así a conocer más la palabra. Y porque no sé uno qué le va a preguntar la persona, entonces tiene que estudiar. Entonces, eso, hermano, obrígate a hacerlo. Porque no te va a obligar el Espíritu Santo. Eres tú el que decides hacerlo o no hacerlo. Eres tú. Dice que nos despojemos del antiguo hombre. Y este antiguo hombre está lleno de pereza, lleno de soberbia, lleno de mal carácter. O sea, este antiguo hombre está lleno de cosas tremendas, enviciado. Pero conforme vayas creciendo en el camino del Señor, te vas a ir despojando de aquello negativo, aquello malo. Y vas a caminar y vas a crecer espiritualmente. Nadie crece porque la iglesia crece espiritualmente, no. Somos individuales. Puede ser que la iglesia esté en victoria, pero yo puedo estar en derrota en medio de tanta gente en victoria. No, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque yo no sé cómo hacerle. Yo quiero hacer algo en la obra, ayúdame dónde voy a hacer, dónde voy a trabajar. Y yo sé que Dios va a hacer algo contigo, hermano. Todos tenemos que hacer algo en la obra del Señor. Pero primordialmente lo que sí es predicar el reino del Evangelio. El Evangelio del reino. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es parte de nuestro ministerio. Vamos a una escritura más. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del 11 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, en el nombre de Jesús. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el espíritu de Dios. 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Y en el 14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Es ahí, hermano, nuestro trabajo de llevar el santo evangelio a la gente. El hombre natural, hay una versión, ¿verdad? Tengo una versión más antigua que dice el hombre animal, ¿verdad? Y se oye fuerte, pero es que así es. Cuando no tiene una señora, eso dice la Biblia, ¿verdad? Ya mi Biblia tiene un poquito más acomodado ahí, pero realmente la versión antigua dice hombre animal, la más antigua que la que traigo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, hermanos. Por eso ahí está el trabajo de nosotros, de prepararnos, estudiando la palabra de Dios, orando todos los días, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, que nos dé esa gracia para hablar. Cualquiera que sea tu ministerio, si eres un evangelista, quizá eres un maestro, quizá un pastor, yo no sé cuál sea tu trabajo, pero sí déjame decirte algo, todos tenemos que hacer algo en la obra del Señor. Entonces nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, pero la gente no te va a entender. ¿Qué te va a decir la gente? Cambiaste de religión, traicionaste a tus papás, eso no fue lo que enseñaron tus papás, esas no son nuestras costumbres. Bueno, de todo va a oír usted, pero usted tiene que prepararse y decirle, Señor, dame palabra, ayúdame, Señor, escudriñar, porque usted va a presentar también el Evangelio. Ellos no entienden eso, mi amigo, hermano, no entienden ellos eso. Ellos creen que usted traicionó la religión y que los abandonó y no sé qué tanto. No, usted tiene que entregar la vida al Señor. El Señor va a trabajar en su corazón, entienda la palabra del Señor, porque es para todos nosotros. Nadie que, yo no lo entiendo, tiene que entender la palabra de Dios porque es cristiano y compartir con los demás el Santo Evangelio. Porque la gente que no conoce al Señor
no puede entender la Escritura. Y está bien sencilla. Hubo alguien que dijo, yo leí todo el Nuevo Testamento y nunca la entendí. Tuve todo el tiempo para leerlo y no lo entendí. Pero cuando el Señor vino a mi vida y empecé a leer, pude entenderlo. Él no tuvo un maestro, no tuvo un rabino, no tuvo un sacerdote, no tuvo un fraile, no tuvo nadie que le ayudara. Simplemente lo más importante, tener el Espíritu de Dios. Y ahí es donde empieza a leer. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación, no, la Biblia es de escudriñar. Y ahí está la gran diferencia. Pues no me diga, es que no le entiendo, no, es que no le quiere entender. Así que no nos dio el Espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios nos va a ayudar a hablarle a la gente. El Señor dijo bien claro, dice que cuando nos preguntaran algo, dice, no se preocupe por lo que han de decir, porque el Espíritu va a hablar por vosotros. Es lo que tenemos que hacer. Pero si usted no lee la Biblia, pierde tiempo leyendo cosas que no tiene que leer, o haciendo cosas que no tiene que hacer, en lugar de meterse en la palabra, de buscar en la palabra, de preguntar lo que no entiende, de pedirle dirección a Dios o la asistencia de un hermano que tenga más experiencia que usted. Déjeme decirle que mientras que no haga eso, su vida siempre va a ser un fracaso. Va a ser o como el que nació entre las piedras o el que nació entre los espinos. Ese es lo que le va a tocar si usted no se esfuerza en seguir adelante. Y aquel que estuvo allí, que no echó raíz, aquel que llegó el enemigo y se lo comió, se comió la semilla, los afanes del mundo se lo comieron, todos van a caer si no queremos obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, hermanos, hablando del reino de los cielos que ya se ha acercado, este es el Evangelio, es la forma de vivir en el reino de los cielos. Usted puede decir, aquí está el reino de los cielos, sí, pero aquí está nuestro manual que nos enseña cómo vivir el reino de los cielos. Aquí está. Tú tienes que leerlo todos los días. Y no es pesado, es fácil. Lo único es comenzar. Si usted no se ha animado a leerlo todos los días, déjeme decirle, antes de que usted coma, antes de que usted salga de su casa, así como ora, a veces ora 5, 10, 15 minutos, lo que sea, también dedíquele esos 10, 15 minutos a la lectura bíblica. Agarra, es más, no lo tengo yo, pero yo he visto aplicaciones que le mandan, no sé qué ministerios son, pero le mandan un texto diario. Nomás hace ahí una, no sé qué, baja la aplicación, no sé cómo estar ahí, y ya cada mañana tempranito ya le llega el texto de ese día. Puede comenzar así, mi hermano. A lo mejor llega y en la mañana ve el texto, lo va meditando, no sé si es un texto completo, un capítulo, no sé cómo está ahí, pero lo puede leer en la mañana, o simplemente puede agarrar el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, Génesis, como usted quiera, y dice, desde la mañana de hoy lunes, voy a comenzar a leer Génesis, y voy a llegar hasta el capítulo 4, y después voy a brincarme Apocalipsis, voy a leer del 1 al capítulo 4 también, y luego me voy a hacer, ¿para qué? Para que esté variando si quiere. También, si usted quiere agarrarlo, de todo el Génesis, todo este Éxodo, muy bien, pero la cosa es comenzar. Comience, mi hermano. Cuando ya usted tiene semanas haciéndolo, al rato lo va a hacer por costumbre, ¿verdad? Pero no una costumbre mala, sino lo va a hacer por costumbre, leer primero la palabra de Dios antes de comenzar a trabajar o de salir de su casa. Y es un hábito que va a quedar para toda su vida. Y no ocupa mucho esfuerzo. Lo que requiere es comenzar. Así que aquí está la palabra del reino, y aquí está su salvación, aquí está lo que usted necesita para ser victorioso en el nombre de Jesús. ¿Va a tener pruebas? Sí. ¿Luchas? También. Pero cuando está fortalecido en el Señor, esas pruebas de luchas va a pasarlas como si nada. Pero si no está fortalecido en el Señor, va a ser grande su ruina, hermanos. Así que solamente invito a eso, que sea usted consciente de que el Señor viene pronto. Las señales que estamos viendo, bueno, pues es porque se van a cumplir, están escritas, no podemos evitarlas, pero podemos orar para que la iglesia sea fortalecida y sigamos orando los unos por los otros. Y bueno, aquí finalizamos este estudio. Solamente le quiero recordar que la Escritura es esa semilla que cae en un buen corazón, y yo sé que usted tiene ese anhelo de tener esa paz en su corazón. Se lo puede dar la palabra del Señor. Perdón. Se lo puede dar la palabra del Señor. Y bueno, nuevamente a mis hermanos allá en Pomona, gracias a mis hermanos, Dios me les bendiga. Ayer nos gozamos bastante allá viendo a los hermanos que teníamos mucho tiempo que no veíamos, hermanos que vimos el año pasado, también esta misma fecha, ya 23 años allí en ese lugar. Bendición grande, hermano César, a mis hermanos en general, Dios me les bendiga. Y también
los planes que hay en un futuro, que Dios nos permita que los podamos realizar, porque esto unifica la iglesia. Hermano, ¿verdad? Tú que no conoces al Señor, o perdón, que tú no te congregas ya porque te cansaste, o porque hubo hipocresía, o por lo que sea, cualquiera sea tu pretexto, el Señor te espera con los brazos abiertos. Si tú pones la mirada en el hombre, siempre vas a salir decepcionado. Pero ¿sabes dónde te vas a decepcionar más? Levántate en la mañana y vete en el espejo. Eres tú la peor decepción. Tú. A mí nadie me decepciona en este mundo. El que me decepciona más grande soy yo. ¿Por qué? Porque mi actitud es la que hace la diferencia. Si me levanto positivamente, mira, ninguna prueba, ninguna lucha de afuera me va a hacer desistir de seguir al Señor. Pero si me levanto de mala actitud, todo lo que me diga quien sea me va a molestar y va a hacer que me caiga. Así que de la primera decepción que me llevo yo en la mañana, soy yo mismo. Entonces debo ser una persona positiva. Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, guíame en tu palabra, Señor, guíame en mis pasos, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es la gran diferencia. Entonces no te apartes, Señor, por niñerías, porque el pastor te vio feo, porque no te saludó la hermana, que porque el hermano dijo una palabra que te ofendió. Es necesario ya que maduremos en esa área, porque, hermano, puras niñerías. Cuando le preguntan a los hermanos, y perdónenme si usted es uno de ellos, ¿verdad? Pero cuando le pregunta a uno, se da cuenta que son puras tonterías, puras cosas de niños. Los niños se pelean ahorita, ahora están jugando otra vez como si nada, pero usted, rencoroso, se enojó con el hermano, ya no le quiere hablar, no quiere ir a la iglesia, se siente que se muere. No sea rencoroso, hagámonos como niños, porque eso es lo que va a ser madurez en nuestra vida. Así que pretexto no hay para dejar al Señor. Y bueno, sigamos, ¿verdad?, orando los unos por los otros, porque Dios viene pronto. Y sabemos, hermano, todo lo que está pasando hoy en día en las escuelas, en el gobierno, en la salud, todo lo que estamos viendo está escrito y tiene que pasar. Lo único que tenemos que estar es fortalecidos, orando los unos por los otros. Vamos a orar para ser despedidos. Y recuerde, el Evangelio del Reino tiene que ser predicado, no por ángeles, sino por usted que me está viendo y por los que me verán mañana. Es su compromiso, no es de su pastor nada más, no es de los ministros nada más, sino de usted que me está viendo. Ya está comprometido con Dios desde el primer día que usted conoció al Señor. Ese día ya tiene el compromiso de compartir lo que Dios hizo en su vida, ese día que llegó a los brazos del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, porque, Padre, su palabra es verdad. Y sabemos que el Evangelio del Reino, Señor, será predicado en todo el mundo. Y es para que nadie tenga pretexto de que no tuvo la oportunidad, Señor. Nadie pueda decir aquel día que no sabía que tenía que predicarse el Evangelio, que no sabía que tenía que entregar su vida, rendirse a sus pies. Nadie podrá decir eso, Señor. Y pido también por aquellos que les gusta, Padre, más bien hablar de sus líderes, de sus congregaciones, de sus actividades, de lo grande que son, de lo famoso que son, Señor, cuando en realidad lo más importante para nosotros es llevarlos al reino de los cielos. Decirles que aquí está ya el reino de los cielos, que ha bajado, que ha descendido para que nosotros entremos en el reino de los cielos. Pero para eso es necesario nacer de nuevo, para poder ver el reino de los cielos, y nacer de agua y del Espíritu para poder entrar dentro del reino de los cielos. Eso dice su palabra, Señor. Le pido, Padre, que nos prepare a nosotros como predicadores, como pastores, como miembros, como recién convertidos, como viejos en el Evangelio, que nos prepare, Señor, para llevar este mensaje también a los demás. Porque nos es, Señor, mandado que vayamos y prediquemos las verdades eternas. No es solamente para el que tiene un cargo, sino es para todos nosotros el llevar el mensaje. Tengo la oportunidad con un compañero de la escuela, del trabajo, quizá con mi familiar, con un amigo, Señor, con alguien que me encuentro, Señor, ahí en la parada del autobús, quizá en el supermercado, donde quiera que vaya, Señor, siempre hay una oportunidad de testificar, Señor. Pero primeramente obre en nosotros para que nosotros, Padre, podamos seguir adelante, Señor. Porque muchas veces le predicamos a la gente se convierte y se aleja aquel que les trajo al camino. Es muy triste ver todo eso, Señor, que nos han llevado al camino y de repente aquel que nos habló con ese amor y nos presentó a Cristo, aquel está en el mundo hoy perdido. Señor, qué triste es que aquellos que predican un día ahora estén apartados de su evangelio. Pero no venimos a juzgarlos, sino todo lo contrario, venimos, Señor, a pedirle que toque sus vidas para que lo regrese de nuevo a su camino santo, Señor. Pido también por la iglesia en general para que tengamos, Señor, tomemos en cuenta que es necesario predicar el evangelio. Señor, por mis hermanos de San Luis Potosí, gracias también por ellos y por cada hermano que se apoya la obra, Señor, y que sigue adelante. Gracias también por ellos, Padre. Ahora, Señor, gracias por habernos permitido en esta noche compartir, Señor, con los demás y que su palabra siga haciendo trabajo en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén.
Pues nuevamente, hermanos, gracias, y recuerden, siga compartiendo el Evangelio del Reino, porque es profecía y es mandamiento también de parte de Dios. Dios les bendiga. Será primero Dios el día viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, horario de California. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga a todos.